Vamos a mirar la palabra. Si han encontrado, yo voy a leer. Temple, and all the people came unto him. He sat down and taught them. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo And the vino a scribes él and y Pharisees brought sentado unto él him a les woman taken enseñaba. in Entonces los adultery, and when they escribas y los set her in the fariseos le midst, trajeron una mujer 예수께 sorprendida en 말하되 adulterio y 이 여자 poniéndola 가늠하다 en medio. 현장에 Y le 잡혔나이다. dijeron, say maestro, unto him, esta Master, mujer ha this sido woman was taken sorprendida in en el acto mismo adultery del in the very adulterio. act. En la 모든 ley nos 율법이 이런 mandó 돌로 Moisés a apedrear a 치라 tales, 너는 어떻게 a 말하느냐. tales Now mujeres. Moses in the ¿Tú law pues qué commanded us that dices? such should be stoned, but what Mas esto sayest thou? decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. This they said, tempting him that they might have to accuse him. Y But como Jesus stooped insistieran en down, and with his preguntarle, se finger wrote on the enderezó y les ground, and dijo, el que de who is vosotros esté this? sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en So they tierra. continued asking him. He lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. 다시 몸을 굽혀서 손가락으로 땅에 쓰시니 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. 예수께서 일어나 여자를 Enderezándose 아무도 없는 Jesús y 것을 no 보시고 viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Saw none but the woman. He said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? 대답하여 주여 없나이다. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Lord, and Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. 거기까지 읽겠습니다. We read 2. Hasta aquí hemos leído. 성경에 있는 모든 말씀은 Toda palabra de la Biblia es la palabra de Dios. 그 말은 그냥 평범한 Aquella palabra parece simple, pareciera una plática, un diálogo, 하나님을 우리가 가깝게 하고 pero Dios está cerca de nosotros 서로 말미암아 오는 y mediante Dios es, sin lugar a duda, que trata de manifestar la gracia de Dios. Desde pequeño yo congregué a la iglesia 성경을 읽기 시작하면서 y cuando yo empecé a leer la Biblia, ¿qué pude sentir? Pude entender de que era distinto lo que la iglesia decía y lo que la Biblia decía. Cuando era pequeño, todos decían que nosotros éramos pecadores. Yo también decía, Señor, perdóname mis pecados. Comía el caqui. Había ancianos, pastores. En mi corazón siempre tenía duda. 전부 다 죄인이라고 죄를 용서해달라. Siempre decíamos que nos perdona el pecado. Forgiveness. 제가 성경을 읽고 읽다가 보니까 Y cuando yo iba leyendo más y más la Biblia, 성경에서 예수님 오시고 우리를 죄에서 건지기 el Señor Jesús vino para rescatarnos del pecado, decía. 우리 죄를 십자가에 못 박혀 주고 우리 죄가 사해졌다는 놀라운 사실을 깨닫게 되었습니다. Entendí que nuestro pecado fue perdonado. Our sins were forgiven. 그때 주일학교 어린이 가르치는 사람이었는데 Back then, I was Yo a school teacher. era un profesor de la escuela dominical y nos hemos reunido para compartir sobre la escuela dominical. Y yo hablé adelante y dije, ¿cómo es que pude obtener el perdón de los pecados? Yo pude saber ello. Y realmente nos asustamos claramente. Yo también, yo también, yo también, yo también. 이제 그게 조금 지나가서 이제 목사님이 Pasó un poquito de tiempo y luego llegamos a conocer eso hablando. 또 죄인이라고 하시는데 El pastor también decía que era pecador, pero era absurdo.
que yo diga que no teníamos pecado y me consideraban muy raro. of me. 어느 날 예배 시간에 예배를 마친 목사님이 광고하죠. 박옥수 선생 수찬정지 처분. Luego el pastor me dijo, Pastor Oxupar, usted tiene que ser castigado para no participar en la Santa Cena. ¿A qué se refiere? Usted cometió pecado, no puede participar a la Santa Cena. Porque yo me subí una vez al carro. Era increíble porque 저희 교회 목사님의 따님은 había 2 hijas del pastor. Ellas estudian en Daegu. 매주 토요일 날 성산에 와서 Ellos venían en Sonsan a dormir 아침에 일어나서 밥 먹고 y también ellas comían 차 타고 대구까지 가지. y luego ellos van en bus a Daegu, no pueden ir caminando. En mi corazón quería decir, ¿y su hija, pastor? Hasta aquí tenía deseo de decir. Pastor, what about your daughters? 근데 내가 목사님을 곤란하게 해서 그럼 진짜 목사님 곤란해지죠. 아무 얘기 안 하고요. Y realmente no dije nada porque él se sentiría muy mal. Y cuanto más yo leía la Biblia, 내 죄가 사해진 게 사실이에요. era cierto que mi pecado fue 우리 죄를 perdonado. 죽으셔서 죄가 남아있던 예수 그 죽었다는 얘기밖에 안 되는. Jesús murió en vano Jesus died in vain. 저는 교회 안에서 en la iglesia. Yo había dicho, yo obtuve el perdón de los pecados. Ya fui lavado. Yo soy justo. Y así me hicieron bullying. Ostracize me. 그러면서 제가 Y de esa manera no tenía miedo porque Because 왜 사람들이 목사님들이 이렇게 말하는 ¿por qué será que hablan de esa manera? 예수님이 우리 죄를 위해 죽은 El Señor Jesús murió por nuestros pecados y Él resucitó después de 3 días. Y es una realidad. 정말 하늘 갈성의 사실이 Y es una realidad que podemos ir al cielo. 전부 기도할 목사님이 더러운 죄인이 예수님을 기도합니다. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Así orábamos. Este pecador tan sucio. Y tanto bullying yo iba recibiendo. 시간이 지나면 지날수록 이게 너무 명확한 Cuanto más tiempo iba pasando, esto se hacía más claro. Y cuanto más leía la Biblia, la sangre de la cruz, si no pudo lavar nuestros pecados, has not forgiven our sins. 예수님이 실패한 거죠. Jesús ha fracasado. 우리 뭘 믿느냐 하면 십자가에 못 박히고 또 예수님 못 박혀 죽은 그 죽음이 우리 죄를 Esa muerte del Señor Jesucristo en lugar de nuestros pecados. Our sins, therefore we can go to heaven. Así podemos ir al cielo. La Biblia dice que Jesús ya ha muerto por nuestros pecados. 그럼 예수님이 우리 죄를 위해 죽었어요. Jesús, si ha muerto por nuestros pecados, 죄가 사해진 게 너무 es algo cierto que nuestro pecado ha sido perdonado. 예수님이 이제 우리 부활하신 뒤에 하늘 성천했는데 Jesucristo subió al cielo, 예수 이 땅에 오신 목적은 십자가에 못 박혀 죽은 우리 죄를 사는 게 하나님의 뜻이었어요. pero era un propósito de Dios el que muera por nuestros pecados en la cruz. Jesús murió y es claro que nuestro pecado sea perdonado. 예수님 우리 죄를 위해 아무리 봐도 내 죄를 사했는데 Realmente por más que yo vea el lado que lo vea, murió por nuestros pecados y cuanto yo más leía, esto se hacía más claro. 어느 날 성경 읽다가 창세기 출애굽기 Leyendo la Biblia, he leído Génesis, Éxodo, Levítico. Y yo me asusté porque leí Levítico 4 제사장이 죄를 지었을 때 어떻게 죄를 사하는가? y cómo el pecado era perdonado cuando el sacerdote cometía pecado y cómo el jefe de la tribu obtenía el perdón cuando cometía el pecado y cuando un hombre común cometía pecado, cómo era perdonado.
one of the common people sin through ignorance. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en lugar del holocausto. For his sin which he had sinned. 그다음에 나오는 Luego, ¿qué aparece? It says, 속죄된 희생의 머리에 안서. 다시 Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. 영성물에 안수한 난 내 죄를 염소에게 Dice que pondrá la mano en la cabeza de la cabra, significa que mi pecado lo pone en él y luego aquella cabra muere. put to death at the altar. 그 피를 손가락 피로 번제단 Y luego con el dedo ahora pone aquello en el altar del holocausto. Toda esta Biblia está conectado. Cuando vemos la Biblia, como está escrito, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. The sin of Judah is recorded on the point of a diamond with a pen of iron. It is El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón. 완판과 단뿔에 새겨. Había escrito el pecado en la tabla de nuestro corazón y en los cuernos de los altares. En el Antiguo Testamento entregan la ofrenda 어린 양의 피를 가지고 제단 뿔에 발라서 y con la sangre del cordero lo pone ahora en los cuernos del altar y nuestro pecado que está record of our sins of en los cuernos de los altares lo borra con la sangre. 못 박에 흘린 그 피가 Aquella sangre que Jesús derramó en la cruz perdona por completo nuestros pecados. 그걸 제가 그런 믿음을 가지고 있을 때 Cuando yo tuve aquella fe, Dios dentro mío, estando vivo, trabaja y yo experimenté mucho eso. working inside of me. 제가 군 생활할 때 Yo cuando estaba en el servicio militar, estaba Training at el capitán de nuestra base. Yo estaba en la base de comunicaciones. 여러 가지가 있는데 저는 ROC라고 하는 Hay varias bases de comunicaciones. Yo estaba en la base ROC. Era radio operator. So operación de radio, ROC. and so I Que yo me gradué de la promoción ROC. El área de comunicación está en Daejeon. 월남전 한참 시작될 때 우리가 군 생활을 했는데 and I was in the army Y Vietnam War started. cuando empezó la guerra de Vietnam, yo estaba allí. Yo con el código Morse aprendí cómo hacer la comunicación. Use the Morse code. 하나님 너무나게 일하는 Dios trabajaba de manera maravillosa. 제일 곱찬 기 제가 ROC 311기가 제일 곱찬 Yo era de la promoción 311 ROC y éramos pero los mayores de todos. Cada sábado venían nuevos soldados a la base. Saturday, new trainees would come in and they would all be my underclassmen. Pero un día yo fui a la sala de educación y había un anuncio. Promoción 311, Oxupar, venga a la base de profesores. Training headquarters office. ¿Por qué me llaman? Y yo fui. Saludo, dije. Soy de la promoción 311, Oxupar. He venido conforme al llamado. Y un oficial de la parte de educación me dijo, soldado Par, siéntese allí. No me tuteaba, me hablaba con respeto. Y él me iba preguntando. Y estaba allí un oficial que estaba en esa base. Yo también, antes de venir al cuartel, era muy creyente, pero vine al cuartel, empecé a fumar,
empecé a tomar and I got all corrupted. y viví una vida corrupta. Cuando yo he visto que usted junto a los estudiantes para tener servicio, me conmoví. Y Dios me ayudaba en la base. Realmente el capitán era el coronel y nos amigamos. Durante los 3 años pude trabajar únicamente en la obra del Evangelio. El día que yo terminé el servicio militar, ¿qué dije por dentro? Si este Dios está conmigo, a donde vaya, cuanto fuese, podré vivir. Sea donde fuese, yo podré vivir. Promoción 311. Siempre, cada semana venían los compañeros. Somos de la primera promoción. Todos estaban debajo de nosotros y estaban bien nerviosos delante de nosotros. Empecé a tener servicio allí. Lead services there. 군사령부, 우리 최고 부대인데 군사령부 예배 때보다 우리 교회 예배가 훨씬 성도 수가 많아요. Realmente en el servicio de nuestra base había más cantidad de miembros que en otra base que tenía un líder más alto. Realmente yo no quería dejar el cuartel, estaba muy feliz en el servicio militar. 아무것도 아닌 인간인데 Yo soy un don nadie. 사함을 받고 Obtuve el perdón del pecado. Y las veces que yo hablaba sobre el perdón de los pecados, Dios me ayudaba y la gente obtenía el perdón de los pecados. Pero todas las iglesias de Corea decían que You're a sinner. éramos pecadores. No tenía sentido. Jesús había muerto por nuestro pecado. Él perdonó nuestro pecado. Él no se acuerda de nuestro pecado. Es absurdo. Llevando el servicio militar. Yo no quería terminar el servicio militar. Yo quería trabajar dentro de la base. Y cuando yo terminé el servicio en Kimcheon, empecé a predicar el evangelio. Me había casado en ese momento. Durante 3-4 días pasamos hambre. Un día, junto con mi esposa, fui al orfanatorio. Y fui al orfanatorio y quería ver al director. El director me dijo, ¿a qué se debe que han venido? Señor director, los huérfanos, cuando cumplen 17 años, ellos deben salir. Stay here at the orphanage until the age of 18, and after that, they have to leave. Es un mundo salvaje. ¿Qué podrían hacer ellos cuando salgan? What could they possibly do? Y si usted me encarga a ellos, durante una semana yo le voy a enseñar la fe. Sisters, for 1 week, I will teach the orphans faith, I told him. Y pensó largo tiempo. While, and said, okay, fine, go Y está bien, hágalo. Mi esposa enseñaba la canción El Señor me ama. Y cuando yo le hablaba sobre el Evangelio, el pastor estaba ya en el último asiento anotando todo. Y cuando era el almuerzo, era la primera vez que había comido algo tan espléndido. El pastor con todo su corazón preparó el almuerzo. Toda la tarde predicamos el Evangelio. Cenamos y de nuevo predicamos y luego volvimos a casa. Era una distancia de 4 kilómetros. Mi esposa no camina muy bien. Caminaba a largo rato y yo me daba la vuelta y no estaba ya rengueando. Pero estaban felices. Me sentía agradecido. Y luego nosotros tuvimos
un concierto musical. Vino un directivo que supuestamente era directivo de un colegio de Kimchon. Yo conozco ese colegio, le dije. 그러니까 어떻게 아냐고. ¿Cómo usted lo conoce? 이수천 목사님 Pastor Suchon Lee era el director de ese lugar, ¿verdad? Be your chairman, wasn't he? 이제 과원 원장이셨는데 Él era el director del orfanatorio Of the orphanage. 6.25 전쟁 después de la guerra de Corea. Korean War. 이제 그 과부들도 많았지만 과들도 참말 많나 Había muchísimos huérfanos porque muchos hombres habían muerto. 과원이 굉장히 많으세요. Y había muchísimos orfanatorios. Formed in Korea. 이수천 목사님 이분이 Pastor Suchon Lee empezó el orfanatorio. So another orphanage. 과들이 자라가지고 Crecían los huérfanos y cuando tenían 7, 8 años ellos venían y cuando tenían la edad de ir a la escuela, Old and start going to school. 과들이 학교를 보내는 것보다 más que enviarlo a la escuela, 학교를 과원으로 바꾸는 게 훨씬 더 쉬워요. es mucho más fácil traer a los de la escuela en el huérfano. Just go to school there. En la mayoría, los orfanatorios cambiaban a escuelas Almost all of them changed into schools now. 너무 놀랍게 y era maravilloso cómo Dios trabajó en ese proceso de la evangelización. 고마워. Me sentí muy agradecido. Hacía muy poquito. Era en enero, creo, del año pasado. En enero, en la iglesia de Daejeon teníamos que discutir algo y hablar. 2 personas vinieron en busca de mí. To see me. 그분이 하는 말이 ¿Ellos qué dijeron? Eran personas que estaban en la Universidad de Kimchon. Ellos dijeron que vinieron a verme. ¿Qué pensé? Thought was, 대학을 하나 하고 싶어. Yo quería comprar una universidad. No podemos sacar la universidad de otra gente. Queríamos comprar una universidad. 성도들에게 얘기를 했어요. Y yo le dije a los miembros de la iglesia, yo quisiera tener una universidad. Quisiera que los hermanos me ayuden. Yo gastaré un poquito, necesito un poco. Y los hermanos juntaron mucho dinero. 고등학교 그 이사장 그분이 Y el director de Kimchon vino a buscarme a mí. Yo no sabía, pero él me dijo, por favor, encárguese de mi universidad. Y juntamos el dinero que faltaba y luego ahora gira de maravillas. Pero ellos me convirtieron en un directivo. 내가 무슨 이사장 나도 Yo, ¿cómo que soy directivo? Yo soy un pastor. Pastor, un pastor puede ser directivo. 우리가 대학을 갖고 난 너무 놀랍게 변화. Después de que nosotros tomamos aquella universidad, cambió de manera maravillosa. 심각한 문제가 다 닥치는 게 뭐냐? ¿Cuál es el problema más serio en Corea? Las mujeres ya no quieren tener hijos. 이건 뭐 보통 일이 아니에요. Esto no es algo común. Yo, a los miembros de la iglesia, le digo que deben tener hijos. Cuando tenemos eventos, hay muchos eventos en donde participan los niños, que los niños bailan. Aquí también ustedes verán, ¿verdad? performing just like here. 제가 이제 그런 일들을 하게 됐는데 Y yo empiezo a hacer aquello. 대학을 운영하면서 정말 어려운 일들이 많은데 하나님 Hay muchas dificultades para sobrellevar la universidad, pero Dios nos ayuda en todo. 제가 이제 그 젊은이들을 그 뭐야 복음을 이제 거듭나게 해가지고 Yo Gospel to young people. le prediqué y 사로 해외에 보내 luego 한국에 약 2,000명이 전 세계에서 And we have sent out about más de 2.000 estudiantes están trabajando en el mundo entero. 나라가도 다 휘어잡고 너무 Los 2.000 misioneros están trabajando, pero de maravilla. doing a great job. 근데 김천대학은 학생이 없어 En la Universidad de Kimchon no hay estudiantes y hay mucha dificultad. 우리 한 번씩 한 달에 한 번씩 이렇게 모아놓고 이제 인터넷으로 이제 뭐 대화하고 뭐 여러 가지 어려운 노인을 그래 Y nos juntamos en internet, hablamos sobre dificultades, discutimos nosotros mediante la reunión. Envíen estudiantes a la Universidad de Kimchon. 지금
Todavía no estamos en Año Nuevo. 오늘 크리스마스 내일 뭐좀 Hoy estamos en Navidad y dentro de poquito va a ser el Año Nuevo. Viene el Año Nuevo. 많은 사람들이 김천대학에 Mucha gente se está solicitando a la Universidad de Kimchon. 저희가 선교 Yo le dije, 2,000명을 내보냈어요. hemos enviado a 2.000 misioneros en el mundo entero. 그냥 한 명씩만 치면 세개 나요. Si vienen uno de cada uno, sería 2.000 estudiantes. 그 2,000명 선교도 김천대 학생 하나 보내라 하면 Y si le digo a los misioneros, envíen un estudiante a la Universidad de Kimchon, Kimcheon University, 적게 와도 1,000명. aunque venga mínimo, serían 1.000. 그게 너무 분명한 거예요. Eso es algo claro. 나는 뭐 학교를 어떻게 잘 몰라요. No sé muy bien de la universidad. Me convertí en directivo. 이 사장이 뭐 하는 거냐? Y yo le pregunté, ¿a qué se dedica el directivo? 3월 달도 내년 3월 Desde marzo que viene, dice que me darán una mensualidad. No sé cuánto me pagarán. Dice que tengo sueldo, que es bastante si soy directivo, ¿verdad? 하나님의 계획한 데서 하나 이루어져 나가고 Dentro del plan del Señor, cada una de las cosas se van cumpliendo. 학생들이 우리 학교도 다 변하는 거예요. Los estudiantes cambian en la universidad. to our school. 그 종종 뭐 제가 한 번씩 그 지원회의 할 때가 한가한데 며칠 전에는 직원들이 저 간부들 전부 다 또 서울까지 올라와서 좀 의논하고 이제 그러고 En una ocasión vinieron todos los empleados hasta Seúl y discutimos algunos puntos. 좋은 학교로 이제 등장이 돼가고 Ahora será la mejor universidad de Corea. 제가 지금 마인드 교육 Estamos enseñando la formación de la mentalidad, el evangelio. 그때 뭐 학생들이 없어 학교가 망하기 직전 Ya las universidades están por Of students, fracasar porque no tienen estudiantes. 대학 학생 좀 보내라. Pero le dije a los misioneros del mundo entero para que envíe estudiantes a la Universidad de Kimchon. El año que viene, mínimo 1.000 vendrán a la universidad. 유명하니까 Es muy famoso la Universidad de Kimchon. 한국을 참 좋아해. Muchos países, mucha gente 미국도 좋아하지만 les gusta Corea. Perdón, aunque les gusta Estados Unidos también, mucha gente está encantado con Corea. Cuando veo cómo ellos reciben la salvación y cambian, es maravilloso. 제가 뭐 대학 이사장이죠. 명함만 이사. No sé. Simplemente tengo como nombre directivo, pero no hago nada especial. 서울 찾아와서 지금 이사 Ellos me piden para tener la reunión de los directivos y vinieron todos a Seúl. 운영에 대한 이야기들 하고 하는 너무 Hablamos sobre la administración de la universidad. 세계 최고 학교로 이제 막 Y ahora, esto está siendo la mejor universidad del mundo. 운영하기 어려운 Era muy difícil sobrellevar porque no tenía estudiantes, pero 예정된 수가 1,000명이 훨씬 넘어. es más de 1.000 la cantidad que se calcula que vendrán. 전혀 모르는데 그 형제가 그래 좋다 그래 하자 그래 그래. Y bueno, el hermano me dijo que lo hagamos. Yo dije, bueno, qué bueno, vamos a hacerlo. 하나님이 우리가 하는 모든 일에 함께 하고 Dios nos acompaña en todo lo que nosotros hacemos. 이제 나이가 많아졌습니다. Ahora tengo bastante edad. 제가 주님 안에 산 지난 세월들이 너무 La vida que he vivido en el Señor realmente me ha hecho feliz. 하면 사람들이 구원을 받는 거 Realizando la campaña, la gente recibe la salvación. 제가 큰 싸움을 하고 있는데 Y hoy en día estoy teniendo una gran lucha. 우리 전부 이단이라고 하는 Todas las iglesias públicas de Corea nos dicen que somos secta, they say that about us. 실제 자기들도 이단이. pero ellos realmente son los sectas. 예수님이 십자가에 못 박혀 El Señor Jesús murió en la cruz y nos perdonó. Pero si ellos siguen diciendo que son pecadores, no habría una secta más grande que ellos. Called them that. 십자가에 죽어 El Señor Jesús. 부인하는 건데 Están negando la cruz del Señor Jesús. Es porque no peleo. Si peleo tendría tantas cosas que decir yo también. 하나님이 Dios empezó a surgir mucha gente que nos conoce. Sean las cosas de la universidad, sean lo que fuere, todo está girando de maravilla. 전 정말 학교 운영 어떻게 전혀 몰라요. No conozco bien, no sé sobre la administración,
Pero el hermano viene y lo hace muy bien. 세계적인 대학으로 발돋움. En la Universidad de Kim Chong realmente es uno de los mejores del mundo ahora. 사람들은 김연대가 잘 모르고 Los americanos no sabrán bien sobre la Universidad de Kim Chong. Excepto a Estados Unidos, otros países conocen la Universidad de Kim Chong, porque en Estados Unidos hay mejores universidades que la Universidad de Kim Chong. Es maravilloso la obra que Dios hace. 우리가 잘한 거 아무것도 없는데 Nada hemos hecho bien, pero después de recibir la salvación, 성경을 읽으면서 después de leer la Biblia, 거기서 우리가 그때 저 선사년 시골 교회 다녔는데 yo estaba en la iglesia del campo de Sonsan. 목사님도 죄인이라고 El pastor decía que era pecador, el anciano, el diácono decía que era pecador. 죄인이 거룩한 예수 이름 Este pecador sucio ha orado el nombre del Señor Jesús Santo. Pero el Señor no oye la oración de un pecador. Pero los miembros de nuestra iglesia, 명확한 것은 una cosa tienen claro. 왜 온지 며칠 안 된 사람 몰라도 No sé, excepto a personas que han pasado días que están en la iglesia. Todos obtienen el perdón del pecado en la iglesia y cambian. Los que obtienen el perdón del pecado, caminando junto con el Señor Jesús. 예수님이 살아 일하는 걸 보면 Cuando vemos cómo el Señor Jesús, estando vivo, trabaja, 사업을 하지만 예수님 sea cual fuera lo que hagamos, el negocio que sobrellevemos, el Señor Jesús nos ayuda y esto va de maravilla. 생각하면 할수록 Cuanto más nos ponemos a pensar, es maravilloso. 예수 이 땅에 오셔서 El Señor Jesús viniendo a esta tierra, 못 박혀 죽어 Él murió crucificado. And he died on the cross. 그건 예수님의 사명이었어요. Eso fue una misión del Señor Jesús para rescatar a los hombres que estaban en medio del pecado. Jesús murió crucificado. Y la cuestión de nuestro pecado, Él lo resolvió por completo. Sea quien fuera, aquí nadie ha dejado de cometer pecado. Y por más que tratemos, simplemente tendremos un sufrimiento toda la vida. Dios ha pasado todos nuestros pecados a Jesucristo. 예수님을 보고 보라 Por eso en la Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The Lamb of God, which taketh away the sin of the world. 여러분 하나님 내 죄를 용서해 주면 Oh Señor, perdone mi pecado, oh, perdone mi pecado. No digan eso, por favor. Dios ha pasado el pecado del mundo a Jesús. 그 죄값으로 십자가에 못 박혀 Y por la paga del pecado, Él murió crucificado. 죄를 완벽하게 씻으신 Y perfectamente Él lavó nuestros pecados. 방법으로 예수 Sea cual fuera la manera. No hay nadie que pueda lavar nuestro pecado de manera más perfecta que Jesús. As Jesus did. 회개하고 통보가 뭐래 Por más que uno se arrepienta, por más que uno se confiese, uno no puede lavar de manera tan perfecta su pecado. Lo que tenemos que hacer, no tenemos que empeñarnos para lavar nuestro pecado, sino que Jesucristo se crucificó y tenemos que creer que Él lavó nuestro pecado. 워낙 한국에 많은 Muchos pastores en Corea saben lo que dicen en su oración. Este pecador sucio. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Es absurdo. El Señor Jesús. Eso es lo que más le fastidia. 십자가에 못 박히시면서 Él se crucificó 벌 받아서 y Él recibió el castigo por nosotros. Ya nos lavó. 이 더러운 죄 Este pecador sucio. ¿Tiene sentido? El Señor Jesús realmente eso es pisotear al Señor Jesús, no es humildad, porque Jesús nos lavó claramente nuestros pecados. En varios lugares aparece. Dice que nos perdonó nuestros pecados. Por favor, no pongan su pensamiento allí.
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. 여러분 하나 물어볼게요. Señores, tengo una pregunta. 하나님을 값없이 어렵다 하심을 받은 그 대상이 누굽니까? ¿Quién es el que ha sido justificado mediante la gracia de Jesucristo? ¿Son personas de Seúl? ¿Son personas de América? No, no, no. La Biblia dice, todos, All people, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. all have sinned and come short of the glory of God. 우리 모두 죄를 지어 Todos nosotros hemos cometido pecado, no podemos alcanzar la gloria del Señor. Come short of the glory of God. 예수님을 보내셨어요. Pero para perdón de nuestros pecados envió a Jesucristo. Cuando vemos en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Justified freely by his grace. 하나님의 은혜로 mediante la redención que es en Cristo Jesús. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. 여러분 누가 Señores, ¿quién es el justificado? Justified? 모든 사람이라고 Todos, 모든 사람 todos, por cuanto todos pecaron, All have sinned están destituidos de la gloria de Dios, 예수 안에 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. God says you are justified. 좀 Señores, 그렇게 마시고 no se sienten apenados después de que han cometido tanto pecado. El Señor le dice justificado. No, no se sientan apenados. El Señor Jesús lo hizo. Murió derramando su sangre 안에 있는 구속으로 말미암아 mediante la redención que es en Cristo Jesús. 없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐느니라. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los coreanos me dicen que soy secta 참고 있습니다. y yo me estoy aguantando. Después de un tiempo, yo también estoy, solamente estoy oyendo, pero dentro de poquito yo también voy a decirle algo. Dicen que somos secta. Bueno, somos secta. A ver, cuéntame, si tú no eres secta, ¿cómo tú obtuviste el perdón del pecado? Me quiero encontrar. Me quisiera encontrar con un periodista, o sea, lo que fuera, con quien fuera. Si soy secta porque dije que obtuve el perdón del pecado por la sangre de Jesús, ustedes no obtuvieron el perdón del pecado por la sangre de cerdo, no con la sangre del Señor Jesús. How you got forgiven? 우리가 가장 성경적인 거 Nosotros somos los más bíblicos, 예수 안에 구속으로 말미암아 하나님을 값없이 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. That is in Christ Jesus. 의롭다고 해요. Nosotros somos justos 하나님은 의롭다고 했기 때문에 porque Dios nos dice que somos justos. 전부 죄인이다. Pero todos los de la iglesia pública, todos dicen que son pecadores. 어느 게 성경적? ¿Cuál es más bíblico? ¿Sí? 예, 저는 Sí. 놔둬요. Yo les dejo simplemente. 너 진짜 똑똑하면 Si tú eres tan inteligente, 대화 한번 하자. a ver, vamos a hablar nosotros juntos. Voy al canal o sea donde fuese. Vamos a hablar abriendo la Biblia. Vamos a hablar nosotros, sea lo que fuera. Digan, vamos a hablar. But nobody wants to do Pero no hay nadie que quiera hacerlo. Ah, somos secta, entonces, ¿por qué ustedes no pueden ganar a los sectas? A ver, estoy esperando unos días. Cuando tenga la oportunidad lo haré. 여러분 그 사람 다 죄인이라 그래. Todos ellos dicen que son pecadores. 예수를 가장 경멸하는 사람이 그 사람. ¿Saben? Dios, Jesús le irrita, detesta aquella clase de personas. Ya nos perdonó, pero siguen diciendo que son pecadores y no hay realmente algo que la haga tener más ira que ello a Jesús. Si han construido bien la casa y si alguien le dice, eso es casa, están insultando, ¿verdad? Jesucristo ya nos perdonó, pero si decimos que somos pecadores, ¿no habría un pecador más grande que eso? has forgiven you. There's no sin bigger than that.
No hice absolutamente nada. 근데 제가 성경을 보는데 제가 Leyendo la Biblia, era cierto que mi pecado fue perdonado. Desde ese momento, yo confío que Jesús ha perdonado el pecado. Ya no dije que era pecador. He cometido pecado. 예수 십자가에 못 박혀 죽은 내 죄를 Jesucristo murió crucificado por mi pecado y he sido perdonado. Yo soy justo, sí. Pero no hay nadie en la iglesia pública que hable exactamente sobre ello. Ellos dicen que son pecadores, ellos dicen que son justos, son pecadores, son justos, están de acá para allá. 근데 이제 우리가 복음을 듣는 우리는 Y nosotros que hemos oído el Evangelio, hay carencia, tenemos pecado, hay errores, hemos cometido muchos errores. 근데 성경을 읽어보니까 Pero cuando leemos la Biblia, 우리 십자가에 너무 놀라게 es maravilloso lo que dice en Hebreos 10. 십자가를 읽고 깜짝 놀랐어요. Yo he leído Hebreos 10 y me asusté. 10장 10절에 보면은 Cuando vemos en Hebreos 10:10, 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 우리가 거룩함을 얻은 것. en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 성경이 말하는 것은 Lo que la Biblia dice aquí es, 죄를 많이 지었는데 hemos cometido muchos pecados, 예수님이 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨으므로 pero Jesús murió en la cruz por nuestros pecados 우리가 거룩해졌다. y nosotros hemos sido santificados. ¿Por qué? 우리 보고 의롭다고 그랬어요. Dios nos dice justos. Dios nos dice 제 말이 아니라 santos, justos. Esto no se refiere, no es mi palabra. Yo no estoy hablando bien. Claramente nos dice que somos justos. Nos dice santo, pero en muchas iglesias públicas piden el perdón diciendo que son pecadores. 십자가에 못 박혀 예수님 실패를 해서 못해서 자기들이 다 기도해서 재산 받으러 하는 것밖에 안 Significa que el que digan que son pecadores es decir que Jesús fracasó. No, no es así. Jesús, cuando fue crucificado, todos nuestros pecados claramente han sido lavados. Algunos pastores dicen, después de cometer pecados, si uno se acuerda continuamente, significa que no obtuvo el perdón de los pecados. Entonces, cuando uno se olvida del pasado, ¿significa que obtuvo el perdón del pecado? No, no existe eso. No depende de que hagamos o no hagamos algo. 하나님의 섭리와 예수 El obtener el perdón del pecado es por Jesucristo. Es un plan de Dios enviando al Señor Jesús. Y cuando Jesús murió en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados. Un día he leído el libro de Levítico. 혼자 성경을 많이 읽었어요. He leído mucho la Biblia. 레위기 4장을 읽는데 He leído Levítico 4 제사장이 죄를 보면서 어떻게 재산 y cómo uno obtiene el perdón del pecado cuando el sacerdote comete pecado. Cuando toda la congregación de Israel comete pecado, ¿cómo obtiene el perdón? Cuando el líder de la tribu comete pecado, ¿cómo obtiene el perdón del pecado? Se abrió mis ojos y luego ¿qué aparece? El hombre común cuando comete pecado, ¿cómo obtiene el perdón de los pecados? 항상 양에 가서 피를 흘리고 죽는데 Siempre allí la ofrenda, que es la oveja, muere derramando la sangre. Eso era sombra del Señor Jesús. Jesús 사는 그것을 어린 양이 죽어서 murió derramando la sangre. Y en el Antiguo Testamento habla sobre la oveja que muere derramando la sangre. Por lo cual, Jesús vino como el Cordero de Dios. 정확하게 Exactamente, murió por nuestros pecados. 그렇기 때문에 Por lo cual, en el Antiguo Testamento cuando mataban a la oveja, a la cabra, el pecado acababa perfectamente. 양을 잡고 소를 잡아 제사장 En el Antiguo Testamento, cuando con el buey y la oveja ofrendaban, eso era de que en adelante Jesucristo vendría por nuestros pecados.
Y todos en Israel esperaban al Mesías. Hace 2000 años vino el Señor Jesús y murió crucificado por nuestros pecados. Y dice, consumado es. 인류의 죄를 사는 하나님 뜻이 다 이루어졌어요. Y luego se había consumado la obra del Señor para el perdón de los pecados. Pero la gente no acepta eso y dice, perdóneme, soy pecador, entonces va al infierno. Ya que nosotros no podemos hacer nada. Jesús murió por nuestros pecados. Nuestro pecado perfectamente fue perdonado. Señores, si uno va al restaurante y come algo delicioso, ¿es delicioso? Yo, con los niños, le pregunto, ¿qué quieren comer? Ah, esto. Bueno, vamos a comer. 난 네가 죄가 그 뭡니까? 영국이 네가 얼마 내고 Y le digo, Yongu, tú pagas tanta cantidad, tu hermana tanta cantidad, tu mamá tanta cantidad. Una vez iba en el taxi, teníamos que ir hasta la estación de Daegu. Y estábamos en el taxi. Y le dije al chofer, ¿cuánto tenemos que pagar hasta la estación? Como 1,200, me dijo. $1.200. Tú pagas tanta cantidad, Yongu, Unsu tanta cantidad, mamá tanta cantidad, papá tanta cantidad. Es justo. Jungkook dijo, no papá, tú tienes que pagar todo. Hey, tú te subiste, ¿por qué yo voy a pagar? Se cayó y dijo, es que papá, tú eres nuestro papi. Y por eso, correcto, ¿verdad? Y yo tuve que pagar. Es cierto. ¿No pagaría entonces yo? 우리가 자주 좋은 식당에 가지 못하지만 A veces no podemos ir a un buen restaurante, pero cuando vamos es interesante. 아빠가 다 내지 그죠? Claro, el papi paga todo. Correcto. 아이들이 나하고 식당에도 한 번도 자기가 돈 낸다 생각 Nunca mis hijos pensaron en pagar cuando iban conmigo al restaurante. Cuando yo bromeo, ellos confían, ay, papá va a pagar todo. 그런 믿음은 좋아요 우리 아이. Eso es una buena fe de parte de mis niños. Nosotros también. Sea lo que fuera lo que digan. Nosotros no podemos con la cuestión del pecado. Jesús debe trabajar. Por eso Dios envió al Señor Jesús y realizó la obra del perdón del pecado. En Hebreos 10:10, ¿qué es lo que dice la Biblia? 뜻을 쫓아 예수의 때 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었다. Siendo santificados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Cuando vemos el vocabulario, dice, somos santificados, ¿verdad? Que es el pasado. Si en adelante lo vamos a obtener, aquí tendría que decir, seremos santificados. O si no, tendría que decir, parece que seremos santificados. Puede que sean santificados. Allí como que tendríamos entonces una duda. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. No es que vamos a obtener. Acá no dice, puede que lo obtengas. Aquí ya lo han declarado de que lo has obtenido. Amén. 우리가 Nosotros, 정말 내 피를 주고 우리 죄를 죽은 걸 보니까 우리 죄 때문에 죽은 우리 죄가 사해진 건 너무 명백해. Él murió por nuestros pecados y es claro de que hemos sido perdonados. ¿Cuál es la cuestión? En Estados Unidos también, a pesar de que Jesús murió por nuestro pecado, hay gente que dice que seguimos siendo pecadores. No me he encontrado con mucha gente, pero he visto a alguna gente que decía ello. En América y en Corea, en ese punto creo que se parecen bastante. ¿Es así? La gente de la iglesia pública siguen diciendo que son pecadores, ¿verdad? 성경하고 다르죠.
Es un poco distinto a la Biblia, ¿verdad? 예수의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. 그 시다가 아니라 Aquí no dice tú lo obtendrás. Aquí dice somos santificados. Aquí utiliza el pretérito. Significa que ya lo hizo. 해야 할 일이 하나도 없다. Que no hay nada de lo que tenemos que hacer por nuestros pecados. 그래서 제가 사해지는 게 아니라 Que no es que debemos hacer algo para perdonar el pecado. 정말 죽을 필요가 없지요. Que no hay razón para que Jesús muera si nosotros podemos hacerlo. El camino para lavar el pecado, confesar o ayunar o cumplir los 10 mandamientos. No, no es eso. Praying and crying and tithing. It's not through those things. 우리 죄가 사했다. Nuestro pecado, el testimonio claro de que ha sido perdonado es que Jesús murió claramente en la cruz. Jesus died on the cross. 저는 사랑하는 Yo, 교회 이 성도 여러분들이 los hermanos amados de la iglesia de Cagná, 1년이 지나고 cuando pase un año en adelante, cuando pase 2 años, cuando pase 3 años, cuando pase 5 años, 세월 보내지 no quisiera que dejen pasar el tiempo así simplemente, con el corazón de amar. Quisiera que hablen seriamente con los miembros de otra iglesia. ¿Somos justos o somos pecadores? 예수님 십자가에 못 박혀 El Señor Jesús murió crucificado. Si decimos que somos pecadores, estamos diciendo que Jesús fracasó. Eso no tiene sentido. En la Biblia dice que Jesús murió crucificado y que en ese momento nuestro pecado quedó más blanco que la nieve. Claramente nos lo dice la Biblia. Ahora desechen todos sus pensamientos y deben sembrar la palabra de Dios en el corazón de ustedes. Hemos hecho algo malo, ¿sí? Pero si en la Biblia Dios me dice que soy justo, tú eres justo. No es la palabra Pastor Oxupar. Yo estoy simplemente hablando la palabra de Dios. No hay nada distinto. Pero dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Somos santificados. Es maravilloso. Ante el Señor nos sentimos muy agradecidos. A veces nos reunimos, discutimos en la Universidad de Kim Chong. En adelante tendremos la carrera de teología. Vamos a poner todo lo que es ahora tiene que ver con el Evangelio. Y quisiera que la gente del mundo entero viva en medio del Evangelio. Esto no ha sido para la comodidad del pastor Oxupar, sino que esto es una obra en la que Dios se goza. Muchos viniendo a la Universidad de Kim Chong, aquí está la carrera de teología, muchos vienen a aprender. Poco a poco estamos nosotros formando. Yo dije, yo quiero tener una universidad. Hace años había dicho eso, pero Dios cumplió esa obra. La Universidad de Kim Chong es bueno. Después, ahora, es la mejor universidad del mundo. Faltando estudiantes, había dificultad financiera en la universidad. Antes de que yo vaya, estaba en esa situación. Pero juntamente cuando empezamos a trabajar con la Universidad de Kim Chong, yo no puedo hacer bien esas cosas. Yo no sé hacer nada, pero a veces voy y doy clases. Voy a la clase a hablar del Evangelio, sobre la vida de fe, y hablo sobre ello. Y juntando al profesorado, también durante horas, tengo comunión y hablo sobre la vida de fe.
Confío de que la Universidad de Kim Il-sung será la mejor universidad de Corea. Esto no es mi obra, es la obra del Señor. Ustedes también cuando vayan viviendo la vida, más que pensar en sí, dejando a un lado su ser. Ahora quisiera que tengan el pensamiento para Jesús. ¿Qué tendría que hacer yo para que el Señor Jesús se goza? ¿Qué debo hacer para amar al Señor Jesús? ¿Cómo podría yo remunerar al Señor Jesús? Entonces se acercarán a Dios. Y ustedes, si no son tontos, más que vivir para sí, es mucho mejor dejarse, soltarse ante Jesús para que Él trabaje por mí. Amén. Sí. Si viven para el Señor en lugar de vivir para sí, es eso. Jesús dirá, realmente tú vives para mí. Realmente el Señor se responsabilizará de todo. Es difícil, es doloroso, pero no es alguna formalidad. Pero con el corazón de amar al Señor Jesús que murió por nuestro pecado, es vivir por Jesús, por la iglesia, pero más que ello. Esto sería mucho más bendito para la descendencia de ustedes, para sus hijos. Vamos a creer en Dios, dejando a un lado su pensamiento. De ninguna manera el Señor nos dará la espalda. Antes de comer, a veces veo si los hermanos tienen que comer. Yo padezco dificultad. Voy a ayudar a ese hermano que tiene más dificultad. Creo que es muy bueno eso. Yo no puedo hacer eso porque no tengo gran cantidad de dinero. Pero dentro de Dios, cuando yo empiezo a hacer cosas en las que Dios se goce, Dios de manera maravillosa obra. Ahora la gente me reconoce en la Universidad de Kim Il-sung. Una vez las hermanas que cantaban fueron a Eswatini. Es la graduación de la universidad, vamos a cantar, dijeron ellas. Estaban dos estudiantes coreanas y ellas fueron a cantar. Las coreanas cantan muy bien. Y vinimos para cantar y felicitar la graduación. No, le dijo el organizador, no. Hoy viene el rey y le hemos mandado todo programa a él. Y nadie puede cambiar ese programa. Está bien. Y bueno, vamos a participar simplemente en la graduación. Luego vino el empleado de la universidad. Todavía no vino el rey. ¿Ustedes quieren cantar? Está bien. ¿Cuántas canciones? 2 canciones. Y las estudiantes empezaron a cantar. Mientras que cantaban, vino el rey. El rey no dijo nada. Se sentó. Y luego ellas acabaron de cantar y empezó la graduación. Y el rey dijo, a ver, inviten a las niñas que habían cantado. ¿De dónde han venido? ¿Por qué cantan tan bien? Hemos venido de Corea. ¿Ellas qué dijeron? Ellos dijeron algo que no debían de decir. Después de 10 días, viene nuestro fundador a este país. Bueno, está bien. Y el rey le dijo al secretario, el día que venga Pastor Oxupar, a ver, para que lo invite primeramente y lo traiga junto al rey. Yo fui simplemente por ir. ¿Usted es Pastor Oxupar? Sí. El presidente, el rey lo llama, venga. Y fui al palacio. Era como un cuarto de este auditorio
Todos iban gateando ante el rey. Yo quería gatear. No, el extranjero debe caminar, me dijo. Y yo fui caminando y me encontré con el rey. El rey que dijo, ¿qué debo decir? Debo predicar el evangelio. Y cuando le predicamos a los presidentes, mínimo 30 minutos. Durante 30 minutos le prediqué el evangelio. Acabó. Y cuando yo terminé, el rey me dijo, pastor, ¿no podría predicarme un poquito más? ¿Por qué no? Claro que sí. Y 30 minutos más. Luego terminamos. Y el rey dijo, disculpe, pastor, un poquito más, una vez más. Y lo hicimos 30 minutos en 3 ocasiones, 1 hora. El rey recibió la salvación. Pastor Pakpangón predicó. Se parece mucho al pastor, ¿verdad? Y era muy, muy bueno. Y nos convertimos en amigos. Hace poco vino a Corea y se encontró con el presidente de Corea y luego se encontró conmigo. Nos sentimos muy agradecidos. Hemos enviado muchos misioneros en todo el mundo. Más de 1000 misioneros. Y ellos están trabajando por el Evangelio. Dios trabaja mediante ellos. En muchos países están aceptando el Evangelio que anunciamos y están felices. Esto es la verdad. Y me siento muy agradecido porque Dios ha cumplido esa obra. Cuando trabajamos por el Evangelio del Señor, 10, 100 veces más trabaja el Señor que en ese momento que cuando nosotros trabajamos por nosotros. Ahora, no dejen todo después de Dios. Primeramente hagan la obra de Dios y después lo de ustedes. Primero lo de Dios y después el Señor les va a ayudar. Cuando cumplan la voluntad del Señor. Yo estoy predicando en Corea. Y cuando predican ustedes en América, después de un tiempo, mucha gente de América recibirá el perdón del pecado. Y el país, América en sí, cambiará. Muchos se gozarán. Es una obra que Dios se goza. Dios le va a ayudar. Y no dudamos en ello. Desde el año que viene, pasando ya este año, vamos a echar el corazón en la obra de Dios en lugar de nuestra obra. Dios le dará una gracia, una bendición infinita a ustedes. Hasta hoy van a vivir así, pero desde el 1 de enero vean cuál es la obra de Dios. Y si ustedes sirven con el corazón de Dios, serán personas que reciban la bendición de Dios. Mientras que realizo la obra de Dios, soy un don nadie, pero me encontré con muchos presidentes y muchos fueron salvos y fui a predicar el Evangelio a muchos países. Dios abrió el camino y Dios realiza la obra en la que Él se goza. No traten de vivir bien ustedes de por sí. Cuando Dios haga que ustedes vivan bien, será glorioso y será bendito. Vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias. Señor, usted ha dejado todo a nosotros los necios. Somos hombres sucios, malos, pero usted nos ha tomado como sus hijos. Y cuando vemos cómo usted trabaja mediante nosotros es maravilloso. La esperanza que tenemos, la única esperanza es Dios. Queremos vivir por el Señor. Y si el Señor vive por nosotros, 1000 millones de veces será mucho más bendito.
desde muy pequeño, habiendo obtenido el perdón del pecado. Hemos vivido por el Señor. Señor, hasta la vejez, el Señor me ha dado tanta bendición. Señor, bendiga esta campaña. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.